Lo primero vamos a deciros unas citas que hemos ido entresacando y que de alguna forma son un poco, bueno, inspiración, nos valen de inspiración a todo el equipo, ¿no? Las vamos a ir leyendo, son 5 o 6. Entonces, bueno, el urbanismo unitario al final de los años 50. El urbanismo unitario contempla en este momento un terreno de experiencia para el espacio social de las ciudades futuras. No es una reacción contra el funcionalismo, sino su superación. Se trata de alcanzar, más allá del utilitario inmediato, un entorno funcional apasionante. La creación abierta y sus enemigos, 1956. Espacio y política. La ciudad es un sitio. Lo urbano es algo parecido a una ciudad efímera, obra perpetua de los habitantes, a su vez móviles y movilizados por y para esa obra. Henri Lefebvre, 1972. De la ciudad concebida a la ciudad practicada. Ese lugar, el espacio público, no es un lugar, sino un tener lugar, puro acaecer. El espacio público solo existe en tanto es usado, que es lo mismo que decir atravesado, puesto que en realidad solo podría ser definido como eso, una mera manera de pasar por él. Manuel Delgado, 2004. Otra ciudad para otra vida. El espacio público como propiedad privada, de un poder político centralizado. Su condición pública debería hacer de este espacio un ámbito para las apropiaciones transitorias. Manuel Delgado, 2004. La revolución urbana. Es en la calle donde tiene lugar el movimiento de catálisis, sin lo que no se da la vida humana, sino separación y segregación, estipuladas e inmóviles. Cuando se han suprimido las calles, sus consecuencias no han tardado en manifestarse. Desaparición de la vida, limitación de la ciudad al papel de dormitorio, aberrante funcionalización de la existencia. La calle cumple una serie de funciones: función informativa, función simbólica y función de esparcimiento. Henri Lefebvre, 1972. Otra ciudad para otra vida. El ocio está desnaturalizado y comercializado por el turismo. Los barrios construidos últimamente no tienen más que dos temas que dominan todo: la circulación en coche y el confort de las casas privadas. Toda preocupación lúdica está ausente. Constant, 1956. Alternancias. El espacio difícilmente puede ser móvil, pero los programas sí. A cada función le corresponde un tiempo de uso, una capacidad de ocupación humana y una posibilidad espacial que dependerá de las condiciones sociales de cada momento. Eduardo Arroyo, 2001. Bueno, pues ya vamos a empezar presentamos el proyecto. Bueno, deciros que hay una compañera más en el equipo, que es Carolina del Olmo, que vendrá más tarde, y bueno, ella es filósofa y su tesis ha sido sobre urbanismo y sociedad. Bueno, también era por eso interesante, vamos, es una persona interesante en el proyecto. Bueno, comentaros un poco por qué sale el proyecto, por qué surge el proyecto de visiones de ciudad. El proyecto Visiones de Ciudad surge a partir, digamos, de dos inquietudes o dos necesidades que veíamos en nuestra ciudad. Todos nosotros vivimos aquí desde hace ya bastante tiempo y de alguna manera lo que hemos visto y sentido es un deterioro paulatino de la ciudad que nos rodea. Entendemos que la ciudad, los espacios públicos, son entornos de relación social donde se debe dinamizar y motivar el intercambio y las relaciones. Como dice Manuel Delgado, la ciudad no es un lugar, sino un tener lugar. Por el contrario, lo que vemos cada vez más, y está pasando en los últimos años, es que el entorno público, nuestro espacio público, es cada vez más cerrado, más rígido y cada vez se pueden hacer menos cosas, o sea, menos actividades, hay menos usos en la calle. Con lo cual, por otro lado, también la sociedad y con todos los individuos que la conforman, ha cambiado sus comportamientos sociales, están evolucionando, ya no nos comportamos igual que en el siglo XIX.
Pero, sin embargo, el espacio público no ha dado cabida a estos nuevos comportamientos, con lo cual esto ha derivado a que los ciudadanos, las personas que componemos la sociedad, cada vez más se está trasladando esta labor social de intercambio y de relaciones, se está trasladando a entornos privados, léase centros comerciales, etcétera. ¿Por qué? Pues porque en esos espacios se está dinamizando y se está motivando y se está dando un amplio número de actividades que el espacio público está dejando de lado. Por lo tanto, lo que vemos es que el espacio público vive en el pasado y que hay que enfocarlo desde una nueva perspectiva, que se abra al ciudadano y que no le dé la espalda. Esta sería, digamos, nuestra primera idea con respecto al deterioro público. La segunda parte o la segunda motivación que hemos tenido es la idea de la participación ciudadana. Es decir, por una parte está este deterioro, pero por otro lado el ciudadano, digamos, que pinta aquí, ¿no? Y lo que vemos, y esto es un gráfico un poco simple que hemos hecho de cuál sería el proceso de cualquier renovación urbanística. Es decir, cuando un gobierno, ya sea local, autonómico o central, se plantea una renovación urbanística, decide o plantea unos requerimientos a un cierto número de estudios de urbanistas y los urbanistas responden con unos programas o proyectos. En todo este proceso, ciertamente hay una pequeña participación ciudadana, es decir, se publica en el BOE, está puesto en un tablón de anuncios dentro de la oficina del distrito, pero aparte de esta burocracia que ningún ciudadano realmente llega hacia ella, porque es una burocracia, o sea, es algo que está muy separado del ciudadano, no hay ningún tipo de interrelación en todo este proceso en el que el ciudadano pueda realmente participar o dar su opinión con respecto a esas renovaciones urbanísticas. Y esta es la segunda motivación por la que nos decidimos a desarrollar este proyecto. Uno, el deterioro del espacio público y otro, la opinión del ciudadano que no cuenta. Para ello decidimos, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo se podría de alguna manera resolver este problema o qué podríamos aportar nosotros, ¿no? ¿Qué podríamos proponer? Para ello pensamos, bueno, pues vamos a hacer una herramienta interactiva que permita al ciudadano participar de forma activa en su proyecto urbanístico, el proyecto urbanístico de su ciudad. Y esta herramienta, pues, ¿cómo la vamos cómo vamos a ponerla en funcionamiento? Pues a través de Internet y de otros canales que vamos a ver ahora. Con lo cual vemos cumplido los dos objetivos, bueno, vemos cumplidos cuando se acabe, pero en principio, o sea, con esta idea de desarrollar esta herramienta veríamos cumplidos los dos objetivos fundamentales para nosotros. Sería, por una parte, conocer la ciudad de Madrid desde la perspectiva de sus ciudadanos. Madrid, ciudad con múltiples visiones, tantas como personas, y Madrid, ciudad con múltiples programas o usos, ¿no? O actividades. Y por otra parte, el siguiente objetivo fundamental sería motivar a los ciudadanos a reflexionar sobre su propio entorno. Si esto es algo que actualmente es difícil, el ciudadano no está nada motivado a participar, porque tampoco ve, digamos, ningún feedback, el ciclo nunca se cierra. Con lo cual veíamos que era necesario también esto, motivar a los ciudadanos a reflexionar sobre su propio entorno y sentirse parte activa de las transformaciones que en él se desarrollan, a través de la participación. Esto para nosotros, obviamente, era un reto, es decir, desarrollar es un reto. Desarrollar una herramienta de estas características y tan compleja, pues vemos que es un reto y que no se puede hacer de una forma ingenua, o sea, no podemos plantearnos esto solamente desde un punto de vista, y nos llevaría a un equipo multidisciplinar. Arquitectos urbanistas, sociólogos, diseñadores, arquitectos de información, programadores, artistas, que ya veremos que tienen diferentes actuaciones a lo largo del proceso, y, por supuesto, el ciudadano. Ahora vamos a explicar un poco, bueno, este es el proyecto, y el proyecto tiene más o menos una duración de 1 año, está entre proyecto de investigación y con ciertos resultados parciales, obviamente,
Y vamos a ver cuáles van a ser las fases del proyecto desde su comienzo hasta su final. Tenemos la fase de investigación, donde vamos a sacar dónde participar, es decir, en qué sitios físicos vamos a trabajar, es decir, los sectores de participación, y qué usos se pueden hacer en cada uno de esos sectores. Por otra parte, una fase de desarrollo, donde finalmente tendremos la herramienta web, que ya se pondrá en la red, y elaboraremos un plan de comunicación, cómo vamos a comunicarlo a los ciudadanos. Una fase de participación, donde aquí vamos a hacer una toma de datos, es decir, qué quieren los ciudadanos. Una fase de interpretación, con esos datos vamos a reinterpretarlos otra vez desde un punto de vista quizás más experto. Y luego habrá un feedback donde se le devuelve al ciudadano aquello que él ha dicho, ya reinterpretado. Bueno, la primera fase, la fase de investigación, tiene estos resultados, estos 3 resultados. Es una fase en la que, o sea, ¿de dónde partimos? Vale, sabemos que queremos preguntarle al ciudadano, que queremos hacer una herramienta, pero esto ¿cómo se une, no? Aquí hay un vacío que es el que tenemos que relacionar. Entonces, lo primero que nos planteamos es, vale, vamos a estudiar a los ciudadanos, o sea, vamos a estudiar a la sociedad, vamos a intentar segmentar de alguna forma a los ciudadanos y vamos a estudiar sus comportamientos. ¿Cuándo? Sus comportamientos en su tiempo de ocio, es decir, el tiempo que pasan en el espacio público, que es donde queremos actuar. Con lo cual, es uno de los resultados que vamos a sacar de la fase de investigación. Otro es qué hacen esos ciudadanos en ese tiempo de ocio y en esos espacios públicos, es decir, programas de aplicación, usos, actividades. Y luego, esto, ¿dónde lo vamos a aplicar? ¿En qué plaza? ¿En qué barrio? ¿En qué zona? ¿En qué calle? ¿Vale? Estos son nuestros sectores de participación. A la hora de plantearnos la segmentación social, pues hay muchas formas de planteársela. O sea, se puede plantear por edad, por nivel económico, hay muchas formas de plantearse una segmentación social. Y entonces, en este caso, nosotros nos apoyamos en una frase que decía Guy Debord en los archivos situacionistas, en la que decía que, entendiendo que ya el tiempo de trabajo es un tiempo alienado y ya no se puede hacer mucho más, pues vamos a intentar maximizar el tiempo de ocio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vamos al trabajo, ese tiempo de transporte o de camino, lo convirtamos en paseo, es decir, tengamos un tiempo de ocio, que la hora de la comida, en vez de ser una hora más del trabajo, también sea tiempo de ocio, es decir, maximizar nuestro espacio de ocio, nuestro espacio mental también. Entonces, bueno, de ahí, de todas estas ideas que van por ahí, hemos sacado, y esto es solamente una segmentación inicial, es decir, seguimos trabajando sobre ella, hemos segmentado, a la sociedad en estos perfiles, de tal manera que van en función de su tiempo de ocio. Pues un transeúnte tiene bastante menos tiempo de ocio que a lo mejor un trabajador a jornada completa, o a lo mejor un trabajador a media jornada, o un estudiante de enseñanza obligatoria que ir al colegio, sabemos cuáles son sus tiempos de ocio, un desempleado, un estudiante superior, un jubilado, un turista, que tendría un 100% de tiempo de ocio, aunque no en espacio público, pero al menos un 100% de tiempo de ocio. Entonces, a partir de esta segmentación, intentamos sacar cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, las necesidades de cualquiera, o sea, de un trabajador a media jornada, pues hablar con los amigos, chatear, ligar, o de un desempleado, pues por ejemplo, intercambiar experiencias, sentirse activos, sentirse parte de la comunidad todavía, formarse. Es decir, un jubilado, pues hacer los deberes con los nietos, ¿no? También se puede hacer en un espacio público. Es decir, hemos intentado sacar cuáles son esas necesidades que van a tener estos perfiles dentro de lo que son los espacios públicos. Atendiendo a estas necesidades, nosotros podemos llegar a algunas, digamos, ¿no? De una manera así inicial, todo el mundo se le puede ocurrir cuáles son las necesidades de uno u otro segmento.
Pero vemos que tenemos que, de alguna manera, sistematizar esto. Y entonces esto nos lo va a contar Julio. Bueno, pues un poco, una vez vistos, ¿no?, los distintos segmentos de la sociedad en función, claro, del tiempo de uso que pasan en el espacio público, se nos planteaba también de qué manera establecer una metodología que permitiera, pues no sé, parametrizar, ¿no?, con ciertos valores a ese individuo, a esos segmentos de la población en función de cómo usan el espacio, ¿no?, de qué cualidades les van a permitir realizar unas u otras actividades. También, un poco en este sentido, queríamos sacar a la disciplina del urbanismo de un poco que parece como si estuviera atrapada en un tema de cantidad de espacio, más que también, ¿por qué no incluir las cualidades que tiene este espacio público, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí surgen un poco los distintos parámetros que nos van a ayudar a generar programas, ¿no?, en función de esos segmentos. Estos son los parámetros. El primero sería el medio físico y sensorial, ¿no?, cómo el ciudadano percibe esa ciudad, ese espacio público. Porque claro, no es lo mismo, pues bueno, la ciudad a nivel sensorial para una persona ciega, para un niño, ¿no?, o para un anciano, ¿verdad? Creemos que muchas veces el espacio público, lejos de fomentar a nivel sensorial ciertas actividades, cierta interacción social, pues acaba un poco minándolas, ¿no? Entonces, este sería el primer parámetro bastante importante, ¿no? Temas como los materiales, la luz, el color, la acústica, los sonidos que tenemos hoy en día a nuestro alrededor, ¿verdad?, son importantes. Un segundo parámetro que consideramos muy importante en relación con el ciudadano y con la ciudad contemporánea, claro, como no sería la información, ¿no? De qué manera el ciudadano llega a esta información, bien sea para recibirla o bien sea para dar o comunicar, ¿no? Creemos que la ciudad y el espacio público también pueden ser, deberían ser una importante interfaz para dicha información, ¿no? Deberíamos también conocer un poco el tipo de información de la que estamos hablando, si es una información a escala global o una información más a escala local, de barrio, no sé, un poco también basándonos en redes ya existentes también, ¿no? El tercer parámetro que creemos muy importante en relación con el individuo y el espacio público sería la cultura, ¿no? La cultura como capacidad, ¿no?, o conjuntos de ritos, ¿no?, con capacidad de programar ese espacio público, ¿verdad? Creemos que también la cultura se debe expresar en el espacio público y creemos también que la cultura es algo cambiante y siempre novedoso, ¿no?, que no solo se limita a este conjunto de ritos tradicionales ya integrados perfectamente en la sociedad y en los espacios urbanos, ¿no?, sino que el espacio urbano debería dar cabida un poco a estos nuevos síntomas culturales de nueva emergencia, ¿no?, véase pues, aquellos relacionados con nuevas tribus o nuevos segmentos de la población, ¿no?, que surgen. El cuarto parámetro que nos ayudaría a generar también programas, ¿no?, en la ciudad y en el espacio público sería la energía. Creemos que esto debe estar presente en todo diseño programático y también a escala más material, ¿no?, del diseño de la ciudad, de manera que establezcamos, claro, las bases para el diseño sostenible de la ciudad, ¿no? ¿Por qué en una ciudad como Madrid tan llana no se plantea un programa como el del carril bici, ¿no? Cuando sí que hay ciudadanos, un sector de la población que estaría en condiciones y lo explotaría, ¿no?, de manera bastante real, ¿no? O por ejemplo, yo que sé, farolas con sensores o con interruptores, ¿no?, etcétera. Soluciones hay, ¿no?, pero parece como que siempre
no se reflejan en el espacio público, ¿verdad? A la par creemos también que el espacio público debe ser una oportunidad para educar y sensibilizar, ¿no?, al conjunto de la población, ¿no?, a estos temas. Y luego el quinto parámetro que creemos también muy importante para generar programas en el espacio público sería la interacción social, ¿no? Creemos que el espacio público es el recipiente, ¿no?, de todas estas interacciones sociales y debería potenciarlas, no como ocurre hoy en día, que parece como que las plazas están volviéndose cada vez más duras, más inutilizables para que se produzca esta comunicación entre individuos, ¿no?, y favorezcan pues no sé, nuevas actividades que hoy en día no se contemplan, y de hecho se contemplan algunas de estas reuniones y actividades como negativas por parte del gobierno, ¿no? Creemos que bueno, hay que darle un pequeño cambio a la manera de ver estas relaciones. Y bueno, con esto un poco, con estos parámetros, vamos a ver ahora distintas maneras de utilizarlos para generar estos programas, ¿no? Bueno, este sería un primer acercamiento para ver de qué manera, utilizando los parámetros que hemos visto anteriormente y siempre relacionados con un segmento determinado, vamos a poder conseguir los programas. Por una parte, estos programas van a responder a las necesidades que nosotros hemos detectado en la primera parte. Pero además, a nosotros nos gustaría proponer otro conjunto de programas, y ahí habría una relación didáctica, otro conjunto de programas que ahora mismo no hay cabida en el espacio público y que tal vez ni siquiera los ciudadanos se puedan imaginar. Y entonces podemos proponerlos y podemos ayudar a dinamizar más el espacio público. Vamos a ver dos pequeños ejemplos, son unos ejemplos muy inmediatos y muy sencillos, pero creíamos que era importante ponerlos un poco para clarificar, ¿no?, para clarificar casos concretos. Por ejemplo, en uno de los segmentos de los que hablaba Maite, como el desempleado, que podemos detectar a priori, sin ser un experto, que puede tener necesidades de estar informado de posibilidades laborales, de posibilidades de formación, que puede necesitar interactuar, porque al perder el trabajo ha perdido uno de sus entornos de relación más importante, y que puede necesitar sentirse activo, ¿no? Pues con los parámetros que Julia ha explicado, si por ejemplo relacionamos esa información con, por ejemplo, la interacción con los demás, podríamos obtener actividades, por ejemplo, vecinales, relacionados con trabajos sociales, pero si por ejemplo relacionamos el espacio físico concreto, es decir, una plaza, un lugar, en el que va a haber unos elementos reales, donde ese sector pueda obtener información sobre sus necesidades laborales y de formación, eso ya sería un programa concreto, una actividad concreta que respondería a una necesidad concreta. Esto sería lo que responde a las necesidades. Pero de alguna manera nosotros podemos aportar otras cosas, podemos proponer y decimos, si relacionamos la interacción y la energía, podemos proponer cultivos urbanos en las azoteas del barrio. Económicamente y técnicamente tampoco es nada imposible. Y eso podría pasar con otros sectores y sus necesidades. Por ejemplo, un estudiante de enseñanza obligatoria, con su tiempo de ocio y con sus necesidades, que sobre todo es relacionarse con los amigos o ligar o poder apropiarse del espacio público para jugar, si relacionamos el espacio físico y la interacción, podemos tener todo tipo de actividad deportiva, pero si nosotros queremos aportar algo más, podemos relacionar la información con la energía y tener programas concretos en el espacio público de educación medioambiental. Estos han sido unos pequeños ejemplos y entonces el paso siguiente sería definir en qué espacios físicos concretos de la ciudad, porque está claro que no vamos a poder abarcar a poner en discusión todo el espacio urbano de Madrid, en qué espacios físicos vamos a poner este estudio. Antes de empezar a definir esos espacios y resumiendo un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos detectado un conjunto de segmentos que tienen muchas necesidades, con lo cual
nos salen un montón de programas, más los que nosotros queremos aportar, tenemos un sistema realmente complejo. Y pensamos que, como comentaba Maite, el espacio físico actual es un espacio muy rígido y que no permite dar respuesta a todas estas necesidades. Y cuando queremos decir rígido es tan sencillo como, bueno, con un ejemplo muy rápido, porque yo vivo en el barrio y lo tengo muy claro. Por ejemplo, la Plaza de Chueca. La Plaza de Chueca es una plaza de una interacción social tremenda. De primavera a otoño, aparte de que el 60 o 70% de la plaza está con un uso privatizado, el resto, que quedaría como espacio público, es un espacio, ya no digo que no tenga ningún carácter de información y no tenga ningún carácter cultural, salvo en casos muy puntuales, ningún carácter energético, sino que ya el propio medio físico es un medio incómodo. Es decir, hay una necesidad tan clara como que hay muchísima gente sentada en el suelo. Pues, por ejemplo, esta necesidad tan sencilla y que parece tan obvia es una de las necesidades a las que se puede responder. Y si además nosotros aportamos otras capas, creemos que podemos generar realmente, o proponer, nosotros no lo vamos a generar, va a ser el individuo el que decida, ¿no? Pero sí proponer un espacio público. Entonces, ¿cómo nos acercamos al espacio público? Para elegir esos sectores determinados. Pues creemos que, para empezar, en espacios consolidados, es decir, espacios que son reconocibles por todos de la ciudad. Eso, véase la Plaza de Chueca, más a lo mejor a nivel de barrio. A lo mejor creación de los espacios de la nueva ciudad, es decir, cómo son los espacios en San Isidro, en las tablas, los espacios que se están generando ahora. Y luego habría una propuesta que nos parece muy interesante, que es, a esta red de espacios públicos existentes hay un conjunto de espacios residuales que actualmente están en desuso en la ciudad y que podríamos introducir en esta red, aunque fuera de manera temporal. Es lo que comentaba, por ejemplo, el uso de las azoteas, de solares que estén abandonados, de medianeras, incluso de infraestructuras. Hacer una especie de reciclaje urbano nos parece interesante proponer. Entonces, estos parámetros, y con esto acabo ya, pasa a la siguiente. Estos parámetros, este primer acercamiento al espacio urbano, y unido a la escala del espacio urbano, nos va a definir las zonas. Es decir, para poder coger la mayor complejidad posible, vamos a coger espacios de diferentes escalas, donde habrá diferentes conflictos y diferentes necesidades. Por ejemplo, una pequeña plaza a escala de barrio, pues, una plaza a escala de ciudad, por ejemplo, Colón o Azca, son espacios de interacción de toda la ciudad. Cogeremos espacios también públicos de la nueva ciudad. Podemos coger, por ejemplo, un barrio entero, como Lavapiés, y podemos analizar también, a lo mejor, o proponer para estudiar las azoteas de un distrito. Y entonces eso es lo que nos daría los espacios concretos que a día de hoy no están definidos, pero están un poco incluidos. Y con esto se acabaría todo lo que es la fase de investigación. Y pasaríamos a la fase de desarrollo. La fase de desarrollo, bueno, aquí fundamentalmente lo que vamos a sacar es la herramienta web. Bueno, es la herramienta, o sea, de aquí ya tenemos los sectores, ya sabemos dónde vamos a actuar, qué necesidades o qué programas vamos a dar a los ciudadanos para que ellos opinen, y ya lo que hay que hacer es la herramienta en sí. Aquí solamente, bueno, por una parte hacer ¿por qué web? ¿No? Hacer un poco ahí un pequeño inciso. ¿Por qué Internet? Entonces, bueno, Internet siempre nos ha parecido como una manera en la que realmente bueno, se está hablando en los últimos años de democracia participativa, gobierno electrónico, es decir, Internet como medio realmente democrático que llega a todo tipo de personas, que la herramienta además va a ser muy sencilla, es decir, muy sencilla de cara a lo que es el usuario, pero consideramos que es el medio actualmente que tiene dos digamos, características fundamentales. Por una parte, eso, su participación, es decir, llega a todos sitios y puede hacerse en cualquier momento. Y dos, también su inmediatez. Es decir, realmente aquí sí que podemos llegar a muchísimas personas que de otra manera sería impensable, ¿no? Sería imposible hacer. Y bueno, para hablar de la herramienta en más profundidad, pues nos la va a explicar un poco más Javi. Sí. Como ha dicho Maite, estamos hablando de una herramienta web, de una página de internet, ¿de acuerdo?
Mi misión aquí va a ser contaros cuáles van a ser sus elementos, cómo funcionan un poco, y voy a entrar en profundidad en uno de ellos. ¿De acuerdo? Los elementos, el primer elemento es el elemento que llamamos diseño interactivo. Realmente es la gran motivación de este proyecto. Es donde hablamos de cómo el ciudadano, cómo queremos que el ciudadano de forma activa participe en este proyecto. Diseñe espacio urbano, haga ciudad con nosotros. Esto lo voy a hablar un poquito en profundidad más tarde. Por otro lado, queremos que sea un conector con el ciudadano, del ciudadano con el gobierno y del ciudadano con las redes locales, asociaciones de vecinos, organizaciones, crear un lugar común de comunicación por el bien del sector que elijamos, el barrio, la plaza, lo que sea. También queremos que sea un foro abierto, una herramienta viva. Queremos escuchar al ciudadano, queremos que nos dé sus opiniones, pero sus opiniones fuera de lo que va a ser esta herramienta. Esta herramienta de alguna manera es una propuesta nuestra, ¿de acuerdo? Pero este foro es un foro abierto, en donde el ciudadano puede decir lo que quiera. Nos puede proponer nuevas actividades, nos puede proponer nuevos sectores, nuevos sitios donde participar, ¿de acuerdo? Entonces ahora os voy a explicar un poco cuál es el desarrollo y cómo vamos a intentar realizar este primer punto. En este esquema intentamos explicar un poco cuál sería ese funcionamiento. Estamos ante una situación muy compleja. Esto es un problema. Tenemos un gran problema, pero no es una gran posibilidad, ¿de acuerdo? En nuestra gran misión. Por un lado tenemos los profesionales, que somos nosotros. Nosotros vamos a crear esta herramienta, esta página de Internet. Y por otro lado tenemos a los ciudadanos, sus decisiones. Contaros que en un proyecto de arquitectura, de desarrollo de espacio público, siempre hay una toma de decisiones por parte de los profesionales. No hacemos lo que queremos, evidentemente hacemos unos análisis, pero en estas decisiones hay una parcialidad, hay una subjetividad. Y lo que vamos a hacer es trasladar esta subjetividad, esta parcialidad, al ciudadano. El ciudadano decide. Y vamos a tener la única manera de tener en cuenta todas las opiniones, creemos que la mejor manera es a través de Internet, porque este medio nos permite tener N dimensiones, N opiniones, N decisiones, N motivaciones. Entonces la herramienta web, la página web, va a tener una interfaz, que es con la que el ciudadano va a interactuar, va a introducir su información. Vamos a generar una base de datos. Estas bases de datos hablarán de multiplicidad de aspectos, multiplicidad de casos, que tendrán que ver, volviendo un poco con lo de antes, con aspectos sensoriales, con aspectos de información, cultural, de energía. Y luego vamos a crear una lógica, una programación, ¿de acuerdo?, para manipular esta información. Porque al final lo que necesitamos un elemento gráfico, ese espacio, esa arquitectura, no es solo información. Debemos situar las cosas, debemos darle un tamaño, una escala. Con esto nos damos cuenta de que estamos en una situación como límite, tenemos dos mundos. Tenemos el mundo de la arquitectura, o del espacio, prefiero decir espacio construido, porque no es solo arquitectura, también estamos sociólogos y más gente. Y por otro lado tenemos una página web. Tenemos un mundo físico y tenemos un mundo quizá virtual, ¿no? Bueno, quizá no virtual. De alguna manera tenemos que crear un lugar común para crear esta herramienta. Tenemos que traducir nuestro espacio construido. Tenemos que de alguna manera digitalizarlo, ¿de acuerdo? ¿Puedes pasar? Entonces, este proceso de digitalización del espacio construido, no os preocupéis, es muy sencillo. En primer lugar, decir que todos estos digamos que el mundo digital, una de sus primeras características es que tiene una representación numérica. Está representado a través de números, ¿de acuerdo? Para llegar a este paso de la digitalización, pasar de lo analógico a lo digital, tanto como hemos ido tantas veces, desde luego que el espacio es analógico, ¿no? El espacio construido, hasta ahora nadie lo ha digitalizado. Entonces, son dos procesos, el sampleo y la cuantificación. En el sampleo lo que se hace, dividimos el medio, ya sea el sonido, ya sea el texto, ya sea una imagen, ya sea el espacio construido, dividimos este medio en una serie de segmentos, hacemos como unos cortes, ¿de acuerdo? Una imagen son píxeles. Es la unidad mínima que construye este medio, ¿de acuerdo? Más tarde, el siguiente proceso es la cuantificación. A cada una de esas unidades se le da un valor.
Por ejemplo, en una imagen de escala de grises de 8 bits, se da 0 a 255. ¿Cuánto blanco y cuánto negro es? ¿Cómo es el gris? ¿De acuerdo? Si miramos a esta imagen, primero vemos cómo estos son planos, esto es pura arquitectura, ¿de acuerdo? Esto es espacio. Ha habido una pixelización, más una cuantificación. La cuantificación aquí viene a través de unos colores. Estos colores pueden ser, por ejemplo, en esta imagen, tiene pinta de que es como un barrio, una cosa bastante grande. Cada uno de estos colores puede ser un tipo de vivienda, pues un chalet de un cierto número de habitaciones, otro. En esta imagen de aquí, que es esa misma de allí, de lo que está hablando es de materiales, por ejemplo. Entonces, pasando a la otra parte, otra forma de digitalizar nuestro medio es la creación de capas, ¿de acuerdo? El píxel habla de un tamaño, de una situación en el espacio, de una resolución, ¿de acuerdo? Y en la capa podemos hablar de información. ¿Qué información tiene esa capa? ¿De qué nos está hablando esa capa? ¿Nos está hablando de su materialidad? ¿Nos está hablando de energía? ¿Nos está hablando de cultura? ¿De acuerdo? En este ejemplo, ¿vale? Es un proyecto de Eduardo Arroyo, Maracaldo, es un parque. Lo que está haciendo diferentes capas, la capa de agua, la capa de piedra, la de asfalto, la de arena, la de madera, la de acero, la de bosque y la de verde. Y a cada una de esas capas le está dando la información en los píxeles, que lo sitúa y le da su tamaño, y le está diciendo lo que es. ¿De acuerdo? Con esto vamos a tener un sistema, como os imagináis, muy complejo, con multiplicidad de capas, ¿de acuerdo? Y con multiplicidad de estados, pero esto precisamente responde a lo que entendemos por el espacio público, un espacio dinámico, complejo, abierto, cambiante. Cada una de estas unidades pueden unirse, ¿de acuerdo? Estas unidades son independientes, pero también pueden unirse, pueden juntarse. Entramos en la modularidad, ¿de acuerdo? Son módulos independientes que pueden juntarse entre ellos y formar unidades de mayor escala, de mayor tamaño, de mayor complejidad. Pongamos un ejemplo. Tenemos una unidad que es un parterre verde de 1 por 1. Por sí solo no es casi nada, nada más que te podrías sentar en él, ¿no? Pero ya podemos hacer algo, tiene su carácter. Si esa unidad decimos que sea de 10 por 10, a lo mejor podemos echar un partido de pádel. Adquiere otro carácter, ¿de acuerdo? Además podemos juntar módulos que sean diferentes. Podemos juntar el módulo parterre verde con el módulo agua. Y de repente pues nos podemos mojar los pies mientras estamos sentados en el verde. Si le juntamos el módulo mesa, podemos hacer un picnic. Y si le juntamos el módulo sombra, ya es fantástico. ¿De acuerdo? Pongo ejemplos con lo físico porque creo que es lo más sencillo de entender. Pero no olvidemos que no es la única capa que vamos a meter en nuestro proyecto. Está la energética, la de información, la cultural y la de relación social. Tiene pinta de ser complejísimo y creemos que lo es, pero confiamos en que lo vamos a conseguir. Entonces, estas unidades de información, que hemos dicho que se pueden juntar, necesitan unas reglas. Evidentemente van a necesitar unas ciertas reglas, ¿vale? Ahí es donde entra lo que hablábamos antes de la lógica, ¿vale? Donde entra un poco la parte de programación. Por ejemplo, si queremos decir un programa que sea el programa pasear y tenemos la unidad suelo duro, para poder pasar con un suelo duro, evidentemente una regla, norma súper sencilla, decir, oye, para pasear voy a necesitar darme por lo menos 20 metros, ¿no? Voy a necesitar que una unidad de suelo duro se repita 20 veces de forma lineal. ¿De acuerdo? Estamos hablando de estas reglas, ¿vale? Muy sencillas. ¿Podéis pasar esta imagen? De tal manera que vamos a crear como una especie de... es una especie como de mundo, ¿no? En donde vamos a crear unos elementos, unas unidades, con ciertos comportamientos, con ciertas reglas, de tal manera que siempre con la opinión del ciudadano, ¿vale? Este mundo se va a como generar, ¿de acuerdo? O cuando menos esas capas de información que luego nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de juntarlas y de intentar dar una solución única, o por lo menos una familia de soluciones muy determinadas. Con esto me gustaría hacer un inciso, esto no pretende ser ni un ser vivo, ni un sistema evolutivo por sí solo. Esto siempre va a estar vivo y cambiará y evolucionará con la base de datos creada por los ciudadanos. Los ciudadanos es el motor de todo esto. Como preveéis, esto es un sistema pues variable, lleno de variables, no son constantes, todos son variables. Entonces, con una misma base de datos, con unas mismas opiniones, vamos a tener
diferentes versiones, ¿no? del espacio público que vamos a conseguir. Y con esto nos aparece una cosa que nos ha parecido muy bonita, que es el tema de las actualizaciones, ¿no? Cómo el espacio público se va a poder actualizar, porque la herramienta va a seguir abierta, la herramienta web va a seguir abierta al público, a su opinión, de tal manera que si hay cambios sustanciales, que seguramente los habrá, se vuelvan a intervenir. Con esto también nos habla un poco de cómo podemos construir ese espacio. ¿Qué elementos va a tener? Aparece como el elemento objeto, el objeto, ¿no? Es un objeto que su escala es una escala quizá un poco indeterminada, que está entre el objeto cotidiano y la escala del edificio. Es casi como un mueble, ¿no? Sería como en un caso un mueble de ciudad, ¿no? También nos habla de cuál sería su construcción. No es una construcción in situ. Este elemento ya viene fabricado y se sitúa en el sitio. Y también nos habla, muy importante, de la implantación en el lugar. No es una implantación dura, es una implantación reversible, suave y de alguna manera ligera. ¿De acuerdo? Con esto más o menos he terminado. Y también digamos que hemos descrito una forma en la que el ciudadano va a interactuar con nosotros, que es mediante esta herramienta, que es la herramienta web, pero también además queremos hacer un plan de comunicación para recibir información de otras maneras y para también sacar esta herramienta a la calle. Pero bueno, esto ya no lo cuento yo, lo cuenta Gil. Bueno, pues como dice Javi, la siguiente fase del proyecto sería de qué manera llega esta herramienta al ciudadano y de qué manera también puede llegar a aquellos ciudadanos que no tienen acceso a estas tecnologías, veas internet, etc. Primeramente, como no, a través de internet, de foros, de mailing list, ¿no? Siempre relacionados con redes ya existentes, a lo mejor de vecinos, ¿no? Entonces, pues bueno, trabajar un poco cerca de ellas y darles a conocer la herramienta, ¿no? Cuando el proceso de desarrollo finalizara, ¿no? Claro, pero luego nos quedaría puesto la otra parte de otros segmentos de la población, los cuales no pueden acceder a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces planteamos una acción directa, ¿no? Unas jornadas de diseño y de comunicación en la calle, en los propios sectores de participación, ¿no? Todo esto, claro, anunciado con días de antelación, mediante un poco marketing de guerrilla, con flyers, con carteles, ¿no? Darlo a conocer también como si fuera un evento lúdico, ¿no? Como aquellos eventos lúdicos que proponían en el urbanismo unitario de los 50, ¿no? Un poco de hacer de aquello un happening, ¿no? Donde además, ¿no? Pues se pudiera dar a conocer la herramienta, ¿no? A través de mediadores con portátiles, ¿no? Y con la herramienta instalada, ¿no? Y de manera que pudieran explicarle, claro, a personas que no entienden mucho este lenguaje informático, pues le pudieran explicar cómo funciona, ¿no? Les ofrecerían todas aquellas cosas que nos surgieron, ¿no? Aquellos programas tan ilusionantes, ¿no? Como ¿quiere usted un huerto en la calle? O ¿quiere usted, en fin, cualquier propuesta apasionante de aquellas que veíamos antes, ¿no? Y además también queremos que el propio medio, el propio sector, el propio espacio urbano se vea modificado, ¿no? En estas jornadas, ¿no? Y para ello proponemos pues, un sencillo juego, ¿no? En el que invitamos al ciudadano a participar de este diseño mediante la colocación pues, de pegatinas de colores, de cinta adhesiva, ¿no? Para que el propio ciudadano diseñe in situ, ¿no? A escala 1:1 el espacio urbano, ¿no? Y ver de qué manera pues bueno, motivarle también a que tome parte activa, ¿no? De este proceso de diseño, incitarle también a que reflexione, ¿no? A medida que lo hace y claro, y un poco ver de qué manera interactúan unos ciudadanos con otros, ¿no? De qué manera se produce esta interacción social en el propio sector de participación, ¿no? Y siempre dentro del ámbito de lo que es cómo diseñarías tú la ciudad. Todo esto, todas estas jornadas nos brindarían un montón de datos debidamente documentados, ¿no? Mediante vídeo, fotografía, etcétera, que por supuesto se recogerían para una fase posterior
en la que una vez interpretadas estas propuestas, pudieran salir otra vez a la calle en forma de exposición, ¿no? Que el ciudadano obtuviera, ¿no? Así pues este feedback tan deseado y que creemos que no existe hoy en día. Ahora Maite va a explicar pues, un poco las fases de interpretación y de feedback, ¿no? Bueno, la idea de la fase de interpretación es una vez que ya a través de la herramienta de Internet y a través de la acción directa que acaba de explicar Julio, vamos a recoger todas esas propuestas ciudadanas, todo se va a meter en la herramienta y a partir de ahí, digamos, el equipo de nuevo vuelve a reinterpretar ya todos esos datos. Porque, o sea, digamos que se intenta materializar y dar respuesta a esas necesidades que los usuarios o los ciudadanos han ido pidiendo. De aquí saldrán unas propuestas ya concretas de esos sectores de participación y pasaríamos ya al feedback. En el feedback lo que pretendemos es esas propuestas que han salido, devolvérselas también mediante Internet, obviamente, mediante la propia herramienta y otra vez iríamos al tema acción directa. Es decir, y volveríamos a las plazas, a los sectores de participación en los que hemos estado y allí pues les plantearíamos cuáles han sido sus, o sea, digamos, las propuestas finales que desarrollamos para ellos, ¿no? Y entonces eso pues se va a hacer también pues, con acción directa, con pantallas, con paneles grandes, o sea, contándoles de una manera, digamos, de que se cierre ese círculo del que hablábamos al principio, es decir, de pedir una opinión y luego devolver esa opinión y qué es lo que, a qué ha llevado esto que has dicho antes. Con esto creemos que, volviendo un poco a los objetivos, que conseguiríamos estos dos objetivos del principio: conocer cuál ha sido la opinión, cuál es la opinión del ciudadano, porque hemos recogido sus necesidades tal, y por otro lado, motivar al ciudadano a que participe. Es decir, cuando ya les enseñamos otra vez, estas son las propuestas que han salido de lo que vosotros necesitáis, de lo que vosotros pedís, pues de alguna manera esa motivación, digamos, creemos que se fideliza y se regenera. Por otro lado, lo que comentaba también antes Javi, sí que me gustaría un poco recalcarlo, el tema de que esta herramienta, lo bueno que tiene es que son versiones. Es decir, si pudiéramos pensar en esta herramienta como una herramienta que se quedará para siempre en Internet, tendríamos Lavapiés 1.0. Dentro de 3 años, la gente, entendiendo que cambiarían sus comportamientos sociales, elegiría otros programas que estarían ahí, porque tenemos muchos programas. Y entonces, dentro de 2 años podríamos hacer otro corte, igual que el que hemos hecho de interpretación, podríamos hacer otro corte, reinterpretar nuevamente esos datos y tener Lavapiés 2.0. Es decir, que la ciudad es cambiante, la ciudad tiene comportamientos, las personas tenemos comportamientos sociales diferentes, vamos cambiando y la ciudad tiene que ir adaptándose a esos nuevos comportamientos. Y bueno, hasta aquí un poco el proyecto. Y nos gustaría mucho si queréis contarnos algo, o qué os ha parecido, o si nos queréis hacer cualquier pregunta. Pues nada. Muchas gracias por haber venido. Animaros. Me apetece, podemos establecer un pequeño debate, no sé, ¿qué opináis sobre la ciudad? Vamos. Seguro que hay algo que os pincha, ¿no? No, cuando menos lo habéis entendido un poco, porque es súper grande hay esto. partes que no han quedado... Bueno, no sé. ¿Se ha entendido bien? Sí. Pero Maite, la frase es un poco de lo que tú puedes llegar a visualizar, por ejemplo, vosotros, ¿no? Y poder plasmarlo para presentárselo al barrio, lo que yo he visto, ¿no? Pero todo el feedback, ¿no? Del barrio que durante estas propuestas estaba en un proyecto. Sí, a ver, sí, las propuestas, o sea, van a estar en el proyecto. Las propuestas, digamos, surgen de una doble necesidad. Es decir, la herramienta siempre va a visualizar, cada vez que alguien participa, va a visualizar su participación y podrá visualizar relativamente
¿no? Porque los automatismos que tenemos no son totales. Entonces podrá visualizar relativamente cómo está la versión del barrio, por ejemplo, de ese sector o de esa plaza en ese momento, como visiones globales. Pero lo que la herramienta no puede hacer, y creemos que es muy necesario, es que haya una reinterpretación nuevamente por parte de expertos de esos datos, primero porque las herramientas son, de alguna manera son finitas, y por otro lado porque la arquitectura y el urbanismo, o sea, tiene esa parte artística realmente de dar respuesta de diferentes maneras. Es decir, no queremos automatizar la arquitectura en su totalidad. Queremos ver cómo pedir al ciudadano que tome decisiones, que tome las decisiones que tomaría un arquitecto, pero luego es necesaria una reinterpretación. Entonces, de ahí surgen estas propuestas. Sí, de ahí surgen un poco estas propuestas de reinterpretación, pero teniendo en cuenta cuál es la decisión que los ciudadanos han pedido. Igual estoy perdido algo, pero están las propuestas y de repente estaría muy bien que todas esas propuestas de los ciudadanos que no entienden sobre creación de parques, o espacios urbanos o espacios verdes, ¿cuál es el equipo que reinterpreta esas necesidades y le da una solución real? ¿Sabes? Como, pues estás, según el gráfico este, pues aquí que idea un parque aquí y tal, pero ¿sabes? ¿Qué tipo de equipo reinterpreta las necesidades que el ciudadano ha... El equipo sería el mismo que hemos visto al principio, es decir, arquitectos urbanistas, sociólogos, artistas, en este caso no habría arquitectos de información, diseñadores, quiero decir, porque ya estaríamos hablando de propuestas urbanísticas, es decir, que ya, pero sí, por ejemplo, en el equipo siempre va a haber sociólogos, o sea, siempre, esto es, o sea, porque vemos la necesidad, igual que pasa, bueno, tenemos una frase aquí que la vamos a poner, porque es que habría que renunciar a hablar de la ciudad, a hablar sobre la ciudad, o bien obligarse a hablar de ella del modo más simple del mundo, hablar de ella de forma evidente, familiar, abandonar toda idea preconcebida, dejar de pensar en términos muy elaborados y olvidar lo que han dicho los urbanistas y los sociólogos. Pero esto ya no vale, yo no sabía si ponerla. Pero bueno, o sea, quiero decir que sí queremos un poco salir de ideas preconcebidas y por eso el equipo sí que queremos que sea multidisciplinar hasta el final. Porque si solamente reinterpretan urbanistas, pues podemos caer exactamente en lo mismo que se está haciendo ahora. Es decir, que son los urbanistas, porque tenemos nos lo dan los urbanistas, al final. Con lo cual, de ahí el tema de que el equipo sea multidisciplinar desde el principio hasta el final del proyecto. Un poco la idea. Bueno, yo quería decir que, claro, una de las cosas que a mí, de las cosas que más me gustan a mí de este proyecto, es precisamente eso, es el acercar la arquitectura a la gente. La arquitectura es una disciplina absolutamente elitista. La figura del arquitecto es casi como un marqués. O sea, es así, está claro. Además, además súper machista, son todos individuos, arquitectos individuales que hacen su arquitectura, ¿no? Y el resto de la peña, los profesionales, pues bueno, pues nos gustará más o menos y podemos opinar de ellos. El resto, vamos, incluso hasta los propios profesionales, no les podemos decir nada, casi. Son dioses. Entonces, uno de los intentos que queremos hacer aquí es, joder, acercar la arquitectura a la gente, porque al fin y al cabo es quien la va a utilizar. El espacio público que lo utiliza, lo utilizamos todos, no solo los arquitectos, ¿no? Entonces, es un gran esfuerzo, es muy difícil, porque claro, joder, es una disciplina como muy técnica y bueno, estudiamos muchos años, entonces algo tendremos que aprender, pero hacer un esfuerzo, ¿no? Si estamos aquí y ellos están aquí, pues joder, vamos a juntarnos lo más posible. ¿No? Yo creo que eso es una cosa que nos apetece mucho. Y bueno, y la idea de llevarla otra vez a la ciudad, pues ¿cómo se va a representar eso? Lo ideal sería que, no sé, que de repente el ayuntamiento dijera, chicos, lo habéis hecho estupendamente, esta plaza es vuestra y vamos a construir, ¿no? Pero como eso no va a pasar... Pero ya que no sale el 2012, vamos a hacer visiones de ciudad, ¿no? Y así nos ganamos al pueblo. 2013. Visiones de ciudad 2013. No, pero sí estamos pensando, por ejemplo, pues eso, ¿no? En, no sé, vídeos, proyectores, en paneles, quizás algún tipo de panel que se pudiera quedar de forma fija, en, no sé, una alfombra. Quiero decir, estamos pensando elementos que de alguna manera no sabemos si va a ser posible,
pues si pudieran quedarse fijos, digamos, en la plaza o durante un tiempo, ¿no? O sea, lo que sí nos parece muy importante es cerrar el círculo. Es decir, no dejarlo solamente tanto en Internet, porque la gente que participe por Internet va a volver a Internet, o sea, cada uno, digamos, va a volver al canal en el que emitió. Aquí también, cuando hablaba al principio de artistas que van a estar trabajando y tal, pues la idea aquí es apoyarnos también en performers, es decir, no queremos ir allí en plan, vamos a hacer un juego y tal, ¿no? Mediadores, o sea, habrá mediadores, en el sentido de personas ya muy preparadas con la herramienta web y tal, pero sí que queremos que esto sea un poco festivo, es decir, que sea lúdico, que lleguemos a la plaza, casi que venga, que hoy tenemos fiesta, ¿no? Y a partir de ahí, pues, entrar en esa motivación y dinamización, ¿no? De lo que es el espacio público. O sea, es lo que nos parece fundamental. Oye, y sin plan comunitario estratégico, hablas de ciclos, ¿no? De estos bucles, en principio, el primero, si he entendido bien, estáis manejando una dimensión de un ciclo de un año. Sí. Y esa es una dimensión, me pregunto si es una dimensión manejable, porque por otro lado, si hay una necesidad de generar una masa crítica, una dinámica, unos flujos de información, integración, etc., el mantener esa intensidad, ¿no? Para que ese ciclo se complete, es como que requiere una energía. No, pero eso es contemplando el desarrollo de la herramienta, un año con el desarrollo de la herramienta. Una vez desarrollada, ya queda ahí, a lo mejor sufriría actualizaciones, ¿no? Pero estos procesos de interpretación y consulta, de toma de O sea, de datos... bucles más cortos, Claro, contrastando. Es decir, claro. que el hecho de que si alguien pide una opinión o tenga un recorrido en la transformación y no necesites de un año para que tengas una respuesta. Exactamente. O sea, eso me parece que ahí es un punto. Claro. Hombre, desde que se pone la herramienta en Internet, desde ese momento, hasta que se pide la información de las plazas, o sea, digamos, la primera parte de participación ciudadana, estamos pensando en 2 meses. Y luego la segunda parte, que sería el feedback, no será tampoco antes de 2 meses. Quiero decir, hay que hacer, pero bueno, estamos hablando de 4 meses desde que se participa hasta que se da otra vez feedback, no es tanto. Lo que pasa es que hay todo un desarrollo que hay que hacer, claro. Yo he llegado a conversar y no conocía más, pero eso está dirigido a la arquitectura y urbanismo. Pero nosotros también, pues sería posible aplicar eso a otras cosas donde se mueve la sociedad o donde funciona una sociedad. Aspectos sociales o globales, por ejemplo, cómo hacer el tema muy actual con la Comunidad Europea, por ejemplo. El ciudadano, la primera vez hicieron referéndum sobre todo esto, podían aplicar esta técnica también sobre procesos europeos, por ejemplo, usarlo como más. Yo creo la pregunta para mí no sería, ¿y cómo podían realizar esto? No, es más crear una conciencia y participación, provocar esto, podían aplicar esto también a otros procesos, ¿no? Para no esperar al gobierno de hacer un referéndum, no, muchas veces podían hacer esto, pero ¿cómo sería esto en el sistema con las píxeles y esto, ¿no? Ahora, arquitectura es algo muy físico, muy tangible, puedes decir, mira, el material tiene este píxel, este tiene este píxel, pero con movimientos sociales o políticos como la Unión Europea, por ejemplo, ¿cómo lo aplicaron o cómo lo hicieron eso? Habría que pensarlo, pero ¿han pensado en eso una vez o ven una posibilidad en traducir o aplicar este sistema de provocar participación de la sociedad, del pueblo en otros contextos? Hombre, a ver, o sea, yo creo que es posible, obviamente, es decir, por internet es posible, digamos, tener esta participación y en temas ya, digamos, que de participación ciudadana en este sentido. Si lo que pasa es que con la ciudad es verdad que es como
más sencillo porque es más tangible. Pero, por ejemplo, estas prácticas se están usando tanto este marketing de guerrilla como Internet, se están usando para marketing social. Es decir, son herramientas de marketing social y marketing social implica cambio de opinión en colectivos y implica, es decir, obviamente estas son las mismas herramientas que se usan, ¿no? O sea, se usan juegos participativos, se usa, o sea, ya no es tanto, bueno. Porque la fuerza de esto, por ejemplo, un referéndum sobre Europa, puedes votar sí o no, pero no puedes decir sí, pero bajo ciertas condiciones o me parece Europa bien, Claro. pero vamos a hacerlo diferente, ¿no? Las Claro. propuestas que aquí puedes añadir estas, ¿no? Y me parece muy interesante pensar en aplicar esto. Hombre, yo creo que se podría trasladar sin ningún problema, porque también la ventaja de estos medios, ¿no? como este mundo informático y digital, digamos que la estructura está hecha. Entonces los contenidos se pueden cambiar. Por eso. Cómo tú accedes a la información está ahí. La información que dejas, cómo está ahí. Digamos que la arquitectura de la información está ahí. Los contenidos los puedes variar y cambiar, desde luego. Entonces se podría, yo creo, utilizar sin ningún problema.